Voy a empezar con una situación que les pido que se imaginen. Imaginen que un extranjero viene de un país muy lejano y muy diferente a México. Viene por primera vez y no sabe nada de nuestra cultura y no sabe nada de nuestro lábaro patrio. ¿Sí saben qué es nuestro lábaro patrio, verdad? Nuestra bandera nacional. Y supongamos que él pronto va a regresar a su país y se quiere llevar un bonito recuerdo porque tal vez nunca regrese a México y decide comprar una bandera y luego nos la enseña y nos dice, mira qué bonito recuerdo compré de tu país, y nos la enseña y sí, la tela está muy bonita, es de excelente calidad, pero solo tiene los 3 colores, nada más. ¿Qué le diríamos a esa persona? Esa no es la bandera de México. Tal vez le dieron la de Italia. Pero ¿por qué no es la bandera de México? Porque le falta un elemento fundamental. Le falta el emblema del águila. Y lo mismo tendríamos que decirle a alguien que nos dijera que escuchó el mensaje del Evangelio, pero lo único que escuchó fue que Cristo murió por nuestros pecados para recibir el castigo que nosotros merecíamos. Sí es parte del Evangelio, pero eso no es todo el Evangelio. ¿Qué le falta? Le falta un elemento fundamental. Le falta el hecho de que no permaneció en el sepulcro, de todo lo que acabamos de cantar. Le falta el hecho de que resucitó al tercer día de entre los muertos. Y tan significativo es este evento que si Jesucristo no hubiera resucitado, el Evangelio no sería el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Saben qué sería? Sería un lenguaje religioso vano, inútil. Y ahorita vamos a ver por qué. Y de esto vamos a hablar este hermoso día en el cual durante los últimos 2000 años los cristianos hemos celebrado de manera especial y continuaremos celebrando hasta que Cristo venga por nosotros lo que muchos consideran el acontecimiento más trascendental de la historia de la humanidad, la gloriosa resurrección de nuestro Rey Jesucristo. El título, ya les dije, es ¿por qué celebramos la resurrección? Y nuestro texto será 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 20, aunque vamos a ver muchas otras escrituras. Vamos a leer nuestro texto y luego vamos a orar. 1 Corintios 15 del 1 al 20. Y como es un día tan especial, les pido que nos pongamos de pie para leer la palabra de Dios, que nos va a hablar de este evento glorioso. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos?
Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Voy a dividir este mensaje en 3 puntos y de lo que voy a tratar de persuadirlos por medio de este mensaje es de que realmente creamos que el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros y por medio de su extraordinario poder, obrando en nosotros, sí podemos cumplir el llamado a ser santos en un mundo que no lo es. No nada más les voy a pedir que crean que el espíritu del que resucitó a Cristo habita, no, sino que el poder de ese espíritu obra en nosotros para permitirnos vivir en santidad. Y voy a hablar de 3 razones, aunque hay muchas razones para celebrar la resurrección, voy a hablar solo de 3. La primera es, la celebramos porque es un elemento fundamental del Evangelio. Esto está en los primeros 4 versículos y luego vamos a saltearnos a otros que vienen más adelante. Pablo empieza diciéndoles a los corintios o recordándoles el evangelio que les había predicado y les dice que es por ese evangelio por el cual ellos también son salvos si retienen la palabra que les predicó, a no ser que hayan creído en vano. Y luego en los versículos 3 y 4 les declara en qué consiste la esencia de ese evangelio. Porque yo les entregué, dice, en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a quién, a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿A cuáles Escrituras se refería Pablo? Pues se refería a lo que ahora para nosotros es el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo, ya resucitado, se les había aparecido a 2 discípulos que iban camino a Emaús en Lucas capítulo 24. Y en los versículos 44 al 46 les explicó que todo el Antiguo Testamento hablaba de Él, se trataba de Él y se trataba principalmente de 2 cosas acerca de Él. Lean conmigo ahí Lucas 24, 44 al 46. Vean lo que les dijo el Señor Jesucristo. Esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esas eran las 3 divisiones de la Biblia, de las Escrituras a las que se refiere aquí Pablo. La ley de Moisés, los profetas y los salmos, que es todo nuestro Antiguo Testamento. Y entonces dice, les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día. De eso se trata todo el Antiguo Testamento, aunque habla de muchas otras cosas, pero todas están relacionadas con la muerte y la resurrección de Cristo. Y hay muchos textos en el Antiguo Testamento que anuncian su muerte.
Y tal vez el más famoso es Isaías capítulo 53, pero hay muy pocos pasajes que hablan de su resurrección de una manera específica. Y tal vez lo que Pablo tenía en mente cuando dice que Cristo resucitó conforme a las Escrituras sea un texto que aparece en Oseas capítulo 6, Oseas 6 versículos 1 y 2. Vean cómo dice: vengan, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado, pero nos sanará, nos ha herido, pero nos vendará, nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Y aunque este pasaje se refiere al pueblo de Israel, los autores del Nuevo Testamento, incluyendo a Pablo, lo interpretaban a la luz de su cumplimiento final en la persona de Cristo. Y tan importante es la resurrección que sin ella no habría evangelio, porque no existirían buenas nuevas que proclamar. En otras palabras, sin resurrección no hay salvación, que es lo que Pablo les explica a los corintios y a nosotros en los versículos 12 al 19 de Primera de Corintios 15. Vean cómo lo dice, versículos 13 y 14. Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes, les dice, pero también sería vana la fe de nosotros. Y en el versículo 17 agrega algo aún más grave. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes no nada más es vana, es falsa. Todavía están en sus pecados, lo cual implica que su muerte hubiera sido en vano, pues no quitaría la culpa y las terribles consecuencias de nuestros pecados. Esto es lo que lleva a Pablo a hacer la tremenda declaración del versículo 19. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero ahí no acaba la historia. Porque inspirado por el Espíritu Santo, Pablo le pone un glorioso pero a todo lo anterior. Porque la realidad es otra. La realidad es lo que nos declara en el versículo 20. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Y primicias se refiere a que Cristo fue el primero de muchos otros que también resucitaremos. Ahí hay que incluirnos, porque estamos unidos a Cristo. Y también se refiere al primer fruto de una cosecha, que indica la naturaleza y la calidad del resto de la cosecha. Y eso significa que el cuerpo resucitado de Cristo es un anticipo de cómo va a ser nuestro cuerpo glorificado cuando Él venga por nosotros. Y otra razón por la que la resurrección es un elemento fundamental del Evangelio es porque es lo que hace posible nuestra justificación. Y eso Pablo nos lo dice en Romanos capítulo 4, versículos 22 al 25. Dice: por lo cual también su fe, está hablando de Abraham, de la fe de Abraham, le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y, escuchen esto, fue resucitado para nuestra justificación. La resurrección de Jesús fue la demostración de que Dios el Padre aceptaba su sufrimiento y su muerte como un pago total por el pecado, y de que ya no descargaría su ira contra los que por la fe estamos unidos a Cristo. Pues por esa fe, Él
le imputó a Cristo nuestro pecado y nos imputó a nosotros, y ahorita lo dijeron varias de las hermanas que se bautizaron, nos imputó a nosotros su rectitud, su justicia, su obediencia perfecta. Esta es una de las más grandes bendiciones que Dios nos concede por medio de la fe en Cristo. Y tristemente es también una de las verdades del Evangelio menos apreciadas en toda su magnitud por la mayoría de los cristianos. ¿Saben por qué? Porque, y piénsenlo ustedes mismos, piénsenlo en su caso, ¿qué nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra? El Evangelio son buenas nuevas. ¿Qué es en lo primero que pensamos normalmente? Pues que son buenas nuevas porque ya nos perdonó de nuestros pecados. Pero la mayoría de los cristianos ahí se quedan. Ya estoy perdonado. Me voy a ir al cielo cuando yo muera porque Él ya pagó por todos mis pecados. Ya quitó mi culpa, ya quitó mi condenación, ya quitó mi sufrimiento en el infierno. Pero eso es nada más una parte del Evangelio. Y no pensamos en esta otra maravillosa parte que por la resurrección Cristo hizo posible. No nada más murió en la cruz para quitarnos la culpa de los pecados. Resucitó al tercer día para regalarnos, imputarnos, acreditarnos, abonarnos su obediencia perfecta. Y ahora así nos ve Dios Padre. Cuando nos ve, no ve nuestra desobediencia principalmente, que claro que la ve y nos tiene que disciplinar por ella a veces, pero ve principalmente que estamos vestidos de la obediencia perfecta de su Hijo. Y eso es la justificación. Eso es lo que hizo posible la resurrección de Cristo. El doctor Wayne Grudem la define de esta manera. Se las voy a leer aquí esta definición para que la entendamos mejor y para que la apreciemos más. La justificación es un acto legal instantáneo por parte de Dios, en el cual Él le imputa a Cristo la culpa por nuestros pecados y nos imputa a nosotros la rectitud o la obediencia de Cristo. Y ahora, ¿saben cómo nos ve Dios siempre? Como justos, rectos delante de Él. Ya no somos culpables porque nuestra culpa se le imputó a su Hijo. Esto es lo que se conoce como el divino intercambio. Y que hay una canción de Jonathan Jerez que se llama así precisamente. Y ese divino intercambio, Pablo lo declara en 2 Corintios 5:21 con estas palabras. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Esto es maravilloso. Mi pecado se lo da a Él, que nunca pecó, y su obediencia me la da a mí, que vivía pecando. ¿Y por qué es eso posible? Porque Cristo resucitó de entre los muertos. Y esta justificación también nos trae otra enorme bendición, nuestra reconciliación con el Dios santo y justo, con quien antes éramos enemigos. Pablo nos revela eso en Romanos 5:1. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y como resultado de esto, los creyentes ya jamás seremos considerados como enemigos de Dios, bajo el juicio y bajo la ira de un Dios santo. ¿Saben ahora cómo nos ve? Y nos va a ver siempre como hijos bajo el cuidado de un Padre amoroso. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó de entre los muertos. Y les hago una pregunta. ¿Qué tanto le agradeces tú a Dios Padre y lo alabas por todas las bendiciones que por la resurrección de su Hijo
te han sido concedidas por las bendiciones que ahora son una realidad en tu vida y en mi vida. O te lo voy a preguntar de otra manera: ¿qué abunda más en tu vida? ¿Un corazón que celebra todo el año, no nada más en Semana Santa, la gloriosa resurrección de Cristo y lo que ahora eres en Él y por Él? ¿O un corazón que se queja por lo que no tiene y que está convencido de que hay áreas en las que nunca podrá vivir en victoria? Y de eso voy a hablar más adelante. Esa es la primera razón por la que celebramos la resurrección. Y la segunda razón es porque es un suceso histórico cuya evidencia es irrefutable. Esto lo vamos a ver en los versículos 5 al 11. Después de recordarles la esencia del Evangelio, ahora Pablo, en los versículos 5 al 8, les informa a los corintios sobre algunas de las apariciones del Señor Jesucristo, porque estas no son todas, hubo más. Y les dice a quién o a quiénes se le apareció en cada una de estas que aquí menciona. Vean cómo lo expresa. Que Cristo se apareció a Cefas, Cefas era Pedro, y después a los 12 apóstoles. Luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo. Jacobo era un medio hermano del Señor Jesucristo. Jacobo también es Santiago, el que escribió el libro de Santiago en el Nuevo Testamento. Y luego se apareció a todos los apóstoles, no a los 12, sino a todos, porque había más apóstoles que los 12. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, dice Pablo. ¿Y dónde se le apareció a él? ¿Se acuerdan? En el camino a Damasco, cuando Pablo era el peor enemigo de Cristo, porque iba a perseguir a los cristianos y a meterlos a la cárcel. El propósito para el cual Pablo menciona las apariciones aquí es para demostrar la realidad histórica de la resurrección, para demostrar que la resurrección es un hecho real que sucedió en un momento de la historia. Y en cuanto a esto, un catedrático de Oxford que se llamaba Thomas Arnold dijo lo siguiente, y esta cita la van a poner ahí. Vean qué importante lo que dijo este hombre, que era un experto en evidencias. Dice: yo he sido contratado por muchos años para estudiar las historias de otros tiempos y para examinar y ponderar la evidencia de aquellos que han escrito acerca de esas historias. Y yo no conozco ningún otro hecho en la historia de la humanidad que sea demostrado por mejor y más completa evidencia de todo tipo que el grandioso portento o prodigio que Dios nos ha dado de que Cristo murió y resucitó de entre los muertos. Hermanos, captemos la magnitud de esta declaración. Vean lo que está diciendo este experto, que de todos los eventos que sucedieron en la historia de la humanidad, ¿cómo sabemos que lo que leemos en los libros de historia es cierto? ¿Cómo sabemos que Julio César fue el primer emperador romano? ¿O cómo sabemos que Alejandro Magno conquistó a los persas? ¿O cómo sabemos que los persas conquistaron a Babilonia? Porque pasó eso miles de años atrás. Bueno, este hombre que era experto en evaluar la evidencia que demuestra que esos hechos históricos realmente sucedieron, vean lo que dice aquí, que él no conoce ningún otro hecho en la historia de la humanidad que tenga más y mejor evidencia y de todo tipo que la resurrección de Jesucristo. Por eso es que es irrefutable, es imposible de negarla con evidencia, porque los que la niegan
también se niegan a examinar la evidencia. Y otro apologista que se llamaba William Lane Craig dijo: cuando los discípulos comenzaron a predicar la resurrección en Jerusalén y la gente respondió, y cuando las autoridades religiosas estaban como espectadores impotentes, la tumba debe haber estado vacía. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que la comunión cristiana fundada en la creencia de la resurrección de Jesús empezó a existir y creció en la misma ciudad donde a él lo mataron y lo sepultaron, es una evidencia poderosa de la historicidad de la tumba vacía. ¿Por qué? Porque los discípulos no empezaron a hablar de la resurrección de Cristo en otro país donde nadie los conocía, no. Empezaron a hablar de la resurrección y a proclamarla ahí en la ciudad donde lo habían matado, donde lo habían crucificado y donde lo habían sepultado. Y si no fuera cierto, era muy fácil para sus enemigos simplemente ir, sacar el cuerpo de Cristo y demostrarle a toda la gente que lo que estos hombres predicaban era una vil mentira. Pero nunca pudieron hacer eso. Ahorita vamos a ver por qué. Hay mucha evidencia, muchísima, a favor de la resurrección como un hecho histórico. Y se necesitaría un curso de un semestre o de un año para estudiarla toda. Y voy a hablarles solo de dos de las evidencias más significativas. La primera es las vidas transformadas de los discípulos. John Stott dijo que las vidas transformadas de esos discípulos son tal vez la más grandiosa evidencia de la resurrección. ¿Qué tan profundo fue el cambio en las vidas de esos hombres? Pues fue un cambio radical, como lo dijo cierto autor. Vean por qué. El día de la crucifixión estaban llenos de tristeza, llenos de temor. Y el día de la resurrección estaban llenos de asombro y alegría. Durante la crucifixión estaban sin esperanza en sus corazones. Y 3 días después, sus corazones resplandecían con certeza y valor y esperanza. Aunque cuando escucharon la noticia de la resurrección por primera vez, estaban incrédulos y endurecidos, pero después de estar convencidos de que había ocurrido, ya jamás volvieron a dudar. Ni siquiera Tomás volvió a dudar. ¿Qué podría explicar el sorprendente cambio en esos hombres en tan poco tiempo? En 3 días. Y es menos de 3 días. Al tercer día los judíos contaban los días de una manera diferente a nosotros. A Cristo lo crucificaron el viernes y resucitó el domingo, 2 días después. Pero ellos dicen al tercer día porque cuentan el viernes también. El viernes un día, lo crucifican el sábado 2 días y el domingo tercer día. Así contaban ellos los días. ¿Y por qué cambiaron tan pronto? Pues no es porque la historia que estaban inventando se la empezaron a creer tan pronto. Claro que no. No es porque ya existía una leyenda no se hace en 3 días. Y si simplemente alguien se hubiera robado el cuerpo de Cristo de la tumba, eso no hubiera sido suficiente para transformar las vidas de esos hombres. Eso fue un hecho que demanda una explicación mucho más profunda. Piensen en el carácter de los apóstoles, de los discípulos. Eran hombres y mujeres que le dieron al mundo la más alta enseñanza ética que este mundo ha conocido. Y eran hombres de quienes sus enemigos en la Biblia vemos que decían que practicaban lo que predicaban. Ni sus enemigos los podían acusar de ser unos hipócritas.
Piensen en lo absurdo que sería creer que un pequeño grupo de cobardes derrotados que estaban escondidos en el aposento alto, 3 días después serían transformados en una comunidad a la cual ninguna persecución podía silenciar. Eso no se le puede atribuir a una mentira que estaban tratando de inventar. Eso no tendría sentido. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron dispuestos a dar sus vidas. Y en la historia no hay ningún ejemplo de que no 1 o 2, porque a lo mejor 1 o 2 sí lo han hecho, o 10 o 20, pero que miles de hombres y mujeres den sus vidas por una mentira sabiendo que era una mentira. Y así como Jesucristo transformó las vidas de todos esos discípulos, el mensaje que proclama las buenas nuevas de su muerte y resurrección sigue transformando vidas de millones de personas en todo el mundo y lo ha hecho por 2000 años. El hecho innegable de vidas transformadas es una poderosa evidencia del suceso histórico de que Jesucristo resucitó al tercer día. ¿Por qué? Porque solamente un Cristo resucitado podría tener el poder para transformar vidas de esa manera. Esa es la primera evidencia. Y la segunda también es muy, muy poderosa. La segunda evidencia que les voy a mencionar es: los enemigos de Jesucristo nunca refutaron la resurrección. Y ellos eran los más interesados en hacerlo. En el capítulo 2 de Hechos, Lucas registra el primer sermón de Pedro en el día de Pentecostés. Y no hubo ninguna refutación por parte de los judíos a la valiente proclamación que hizo Pedro de la resurrección de Cristo. ¿Por qué no lo refutaron? Pues porque la evidencia de la tumba vacía estaba disponible para todo el que quisiera examinarla y tratar de negarla. Y sin embargo, todo el mundo sabía que en la tumba ya no se encontraba el cuerpo de Cristo. En Hechos 25 vemos a Pablo prisionero en Cesarea. ¿Y qué aspecto del evangelio que Pablo anunciaba creen que era lo que más enojaba a los judíos? ¿Qué asunto ellos evitaban mencionar cuando lo acusaban de tantas cosas? Cuando el gobernador Festo le explica el caso de Pablo al rey Agripa, se lo explica de esta manera. Vean qué es lo principal que menciona Festo en Hechos 25:19. Le dice que simplemente tenían contra él, o sea, contra Pablo, los judíos tenían contra él ciertas acusaciones sobre su propia religión y sobre cierto Jesús ya muerto, de quien Pablo afirmaba que estaba vivo. Los judíos acusaron a Pablo de muchas cosas y lo atacaron de todas las formas posibles para lograr que lo condenaran a muerte, pero evitaron a toda costa hablar de la evidencia objetiva de la resurrección de Cristo. De eso no hablaban porque no la podían negar. Se limitaron a ponerle etiquetas a Pablo, que es promotor de rebelión entre los judíos, que es el líder de la secta de los nazarenos, que es profanador del templo, pero evitaban hablar del testimonio silencioso y contundente de la tumba vacía. El silencio de los judíos habla más fuerte que la voz de los cristianos, por la sencilla razón de que si ellos hubieran podido refutar o cuestionar de una manera efectiva la realidad de la resurrección, le hubieran dado un golpe mortal al cristianismo. Y tuvieron mucho tiempo y oportunidades para hacerlo, pero no les fue posible. La iglesia nació y se estableció sobre el fundamento de la resurrección, y refutarla
hubiera destruido la fe en Cristo desde sus inicios. Sin embargo, en lugar de que surgiera esa refutación, a lo largo de todo el primer siglo y por muchos siglos después, los cristianos fueron amenazados, fueron golpeados, fueron azotados, fueron asesinados por causa de su fe y de predicar la resurrección. Y hubiera sido mucho más sencillo silenciarlos encontrando y mostrando el cadáver de Jesús. Pero eso no sucedió. ¿Por qué? Porque la tumba sigue estando vacía, porque Jesús resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra del trono de la majestad en el cielo. Como bien lo dijo John Stott, el silencio de los enemigos de Cristo es una prueba tan elocuente de la resurrección como lo es el testimonio de los apóstoles. Y creo que con eso es más que suficiente para que nunca dudemos de la resurrección de Cristo. Pero ahora vamos a algo aún más glorioso. Vamos a la tercera razón por la que celebramos la resurrección, y es por lo que implica para nuestro diario vivir ahorita, 2000 años después. Aunque la resurrección tiene muchas implicaciones para nuestras vidas, les voy a hablar de dos también que creo que son las más importantes. En primer lugar, es por la resurrección de Cristo que hemos nacido de nuevo, que tenemos una nueva vida, que es lo que Pedro nos declara en 1 de Pedro 1:3, y vimos esto hace unas cuantas semanas. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Cuando Jesús se levantó de los muertos, tenía una nueva calidad de vida. ¿Saben qué tenía? Tenía vida de resurrección. Y dado que por la fe ustedes y yo estamos unidos a Él en su muerte y en su resurrección, ahorita nos lo leyó Alex y Cuauhtémoc también, aunque todavía no se manifiesta en toda su plenitud, nosotros también tenemos ya una nueva calidad de vida, una vida de resurrección en nosotros. Así lo dice Romanos 6, 4 y 5. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Y no solo tenemos una nueva vida, sino que además tenemos acceso a un nuevo poder, un poder espiritual tan grandioso que Pablo tuvo que hacer la siguiente oración en Efesios para que Dios iluminara a los efesios y pudieran entender la grandeza de este poder. Escuchen lo que oró Pablo, porque es algo que nosotros necesitamos orar también. En Efesios 1, 18 al 20. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y, escuchen esto, cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Porque ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Y se los voy a leer en otra versión para que nos quede todavía más claro cómo es este poder que resucitó a Cristo de entre los muertos y que es
un poder que también es para nosotros. Vean cómo lo dice la versión de Dios habla hoy. Dice, pido que puedan conocerlo, pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo. Y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo. Ese poder actúa en nosotros. Y esto nos debe hacer brincar de gozo. ¿Por qué? Porque lo que Pablo nos dice aquí es que el poder por el cual Dios levantó a Cristo de entre los muertos está obrando en nuestras vidas. Tan maravilloso es esto que por nosotros mismos ni siquiera lo podemos entender. Por eso Pablo tuvo que orar por ellos. Pero ¿saben qué es lo que nos pide Dios? No nos pide que lo entendamos, lo que nos pide es que lo creamos. Y poco a poco Él nos va a iluminar para irlo entendiendo mejor. Y es por ese extraordinario poder de resurrección que obra en nosotros que podemos hacer lo que Dios nos manda en Romanos 6:11, que es considerarnos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y eso significa que ese poder hace posible que vivamos más y más en victoria que en derrota en nuestra guerra contra el pecado. Y es ese mismo poder el que hace que Romanos 6:14 se vuelva una realidad creciente en nuestras vidas. ¿Y cuál es esa realidad? Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. ¿Por qué? Pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Es esa una realidad creciente en tu vida? Porque ya tienes el poder que la hace posible. ¿Y cómo es que este poder de resurrección obra en nosotros los que creemos? Pues les quiero dejar claro que no es por medio de una oración especial, ni es por medio de una fuerza o de una energía que Dios nos transmite. Es por medio de una persona, y esa persona es el Espíritu Santo, quien desde el momento en que nos regeneró vino a morar dentro de nosotros. Y como Él es Dios, su poder es divino, su poder es ilimitado. Vean cómo nos lo dice Pablo en Romanos 8:11. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, capten esto, captemos esto. Dado que el Espíritu Santo es un Dios de extraordinaria grandeza, su poder también es un poder de extraordinaria grandeza. Y es por medio de ese poder actuando en nosotros que podemos hacer morir las obras de la carne y vivir más y más en victoria sobre el pecado. Creámoslo, porque eso es lo que nos dice Pablo en los versículos 12 al 14 de ahí mismo, de Romanos 8. Escuchen. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Cómo vamos a hacer morir las obras de la carne? Por el Espíritu,
por el poder de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús, que habita en nosotros. Pero por alguna razón nos es muy fácil perder esto de vista, ¿sí o no? ¿Y saben cómo razonamos? Y ahí es donde tenemos que pedirle a Cristo que nos ayude a ya no pensar de esa manera. ¿Saben cómo razonamos a veces? Que como vuelvo a pecar, entonces el poder del Espíritu Santo ya no está disponible para mí. ¿Por qué? Pues porque volví a pecar. Entonces ya no puedo usar ese poder. No, claro que podemos, porque el Espíritu nunca se va. Está con nosotros y en nosotros para siempre. Pero lo que tenemos que hacer es arrepentirnos del pecado, apartarnos del pecado y creer que Él nos puede ayudar a vencer cualquier pecado, a vivir más y más en victoria, no viviendo vidas perfectas, porque eso no sucederá hasta que nos vayamos con Cristo, pero sí vidas en las que hay más victoria que derrota. Así que sí podemos, como dicen en el fútbol, sí se puede, ¿verdad? Sí podemos responder en obediencia al llamado que Dios nos ha hecho de ser santos en un mundo que no lo es. ¿Por qué? Porque sí podemos. Porque el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en nosotros. Y por medio de su inmenso poder, actuando en nosotros, podemos resistir la carne. ¿Lo creemos? Porque si no lo creemos, no va a suceder. Y si batallamos para creerlo, pidámosle que nos ayude a vencer nuestra incredulidad. Y la segunda implicación de la resurrección de Cristo para nuestro diario vivir tiene que ver con uno de los más grandes temores de los seres humanos en general. ¿Saben cuál es? El temor a la muerte. En el capítulo que nos ocupa, 1 Corintios 15, ahora voy a leer versículos que vienen mucho más adelante de nuestro texto. Aquí Dios nos revela verdades gloriosas que nos ayudan a vivir completamente libres del temor a la muerte. Vean lo que nos dice, versículos 51 al 55. Así que les digo un misterio. Un misterio no es algo escondido que nadie lo puede ver. Cuando vean la palabra misterio en el Nuevo Testamento, se refiere a algo que ya fue revelado, algo que antes estaba oculto, pero que ahora Dios ya nos lo reveló a nosotros aquí en su palabra. Y vean cuál es ese misterio que Pablo nos dice. No todos dormiremos o moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? La victoria de Cristo sobre la muerte garantiza que Él cumplirá otra maravillosa promesa que nos hace a los que creemos en Él. En Juan 11, 25 y 26. Ahí Jesús le está hablando a Marta, una de las hermanas de Lázaro que acababa de morir. Y vean lo que le dice, porque Marta le estaba diciendo al Señor: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Y vean lo que le contesta a Cristo, le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Qué interesante que el Señor no nomás le dice lo que Él va a hacer, sino que le pregunta: ¿lo crees, Marta? ¿Y saben qué? También nos lo pregunta a nosotros. ¿Le creemos esta maravillosa promesa a Cristo?
Si realmente lo creemos, y esta es una manera para que nos demos cuenta si lo creemos o no. Si realmente creemos que Cristo es la resurrección y la vida y que todo aquel que cree en Él, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en Él no morirá jamás. Si realmente lo creemos, ¿saben cómo lo demostramos? Siendo capaces de decir siempre, siempre, con absoluta honestidad, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Lo podemos decir siempre? ¿Por qué? Porque eso demuestra que creemos que Cristo nos va a resucitar. Y porque es mejor morir para irnos con Él que seguir aquí. Pues Pablo nos lo dice en otros pasajes de la Biblia. Para nosotros vivir es Cristo y morir es ganancia, porque es infinitamente mejor estar ausente del cuerpo y presente con el Señor que estar ausente del Señor y presente en el cuerpo. Pero para creer esto, hermanos, en las palabras de John Piper, debemos atesorar a Cristo. Y atesorar a Cristo más que todo lo que esta vida nos pueda ofrecer. Y escuchen esto, más que todo lo que la muerte nos pueda quitar. Lo voy a repetir. Para vencer el temor a la muerte, para creer que Cristo nos resucitará, para poder ser honestos y decir que para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, debemos atesorar a Cristo más que todo o todos los que esta vida nos pueda ofrecer y más que todo lo que la muerte nos pueda quitar. Que Dios Padre nos ayude a amar así a Cristo y a vivir siempre libres del temor a la muerte. Y voy a terminar de esta manera. Creo que la mejor forma de animarlos a aplicar este mensaje es esta. Piensen ahorita mismo, piensen en un área en sus vidas en la que han estado viviendo más en derrota que en victoria. Un pecado que no han podido dejar por más que han tratado. Piensen en esa área en la que otras personas les han dicho que en eso nunca van a cambiar. O tal vez ni siquiera te lo han dicho, pero tú te lo dices a ti mismo y ya te diste por vencido porque te lo crees. Piensen en ese pecado o en esa área. Y tal vez no sea algo malo que estás haciendo. ¿Sabes qué puede ser? Puede ser algo en lo que no le crees a Dios. Porque la incredulidad también es pecado. La incredulidad es un insulto a Dios. Es como decirle, tú no eres capaz de cambiarme en esta área. O no eres capaz de cambiar a mi esposo o a mi esposa o a este o aquel o a lo que sea. O no eres capaz de ayudarme en la salud, o no eres capaz de ayudarme en las finanzas, o no eres capaz de ayudarme en el trabajo. Eso es un insulto para Dios. Y a lo mejor eso es en lo que le debemos pedir que nos ayude a cambiar. Y creerle que sí lo puede hacer.
Si tú eres un discípulo de Cristo, recuerda que el espíritu de aquel que lo levantó de entre los muertos habita en ti. Y Él quiere que la extraordinaria grandeza de su poder obre en ti, en esa área en la que no le crees o en la que ya te rendiste. Pero debes pedirle que lo haga y pedirle con fe.